Qué bueno que están nuevamente con nosotros en el podcast Simplemente Decisión. Tenemos un episodio muy interesante, muy bueno. Yo creo que este es uno de los episodios que nos va a ayudar a enfrentar algo tan duro para nuestras vidas, para la vida de todo ser humano, porque todos en algún momento enfrentamos la muerte de diferentes formas. El título de este episodio es Superando la partida de un ser querido. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo confrontamos? ¿Cómo nos enfrentamos a esa situación cuando un ser querido parte? Y tengo el agrado de tener la compañía de mi gran amigo Byron Cárcamo, quien nos ha acompañado en otros episodios, y también a nuestra queridísima amiga Esthercita, y que ahora forma parte del equipo de Simplemente Decisión. Vamos a compartir temas para muchos jovencitos, muchas señoritas. Quiero contarles de que Esthercita ha trabajado, bueno, perdón, antes de seguir, los dejo saludar porque Saludemos primero a las damas. Tercita. Mucho gusto, es de verdad una bendición y un honor estar compartiendo con ustedes, Melvin, Byron. Muchas gracias por la invitación que me hicieron, les agradezco mucho y de verdad es un momento bastante especial, pues, porque la verdad no lo había hecho. bienvenida. Bueno, sin más, también qué bueno tenerla acá con nosotros, a usted que está sintonizando nuevamente el canal. Esperemos que sea de bendición, que sea algo que le vaya a aportar, algo que le vaya a dejar por lo menos una base en cuanto a este tema, porque como bien lo decía Melvin, va a ser para todos. De esta no se libra nadie. En algún momento usted va a pasar por esta etapa. Entonces, creo que es bueno y es sabio, ¿verdad? Ujú. Empezar a hablar de ello y no es por el hecho de que no hablemos de ello, no va a pasar. Eso sería vivir en una burbuja, sería no querer aceptar la realidad que el Señor nos ha permitido. Es parte de la misma Biblia, de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que está también ahí determinado que vamos a nacer y vamos a morir. Son dos cosas segurísimas en la vida, ¿verdad? Entonces, sin más ni más, creo que podemos empezar ya con el tema. Vamos a comentar sobre cómo superar la partida de un ser querido. Y aquí tiene que ver, se me viene a la mente dos grupos de personas. Es la persona que está enfrentando, Ujú. ¿verdad? Directamente la partida de un ser querido. Cuando digo un ser querido puede ser un cónyuge, ¿verdad? El cónyuge, el padre, el hijo, un Hermano, amigo, ¿verdad? Perdón, hermanos, hermanos, ajá. hermanos sanguíneos. Y el otro grupo, me refiero a que tal vez esa persona no le está atravesando directamente, pero quiere ayudar a la Claro. persona que Ujú. está atravesando esa situación. Entonces, si usted está en uno de los dos grupos, preste atención a lo que vamos a estar compartiendo en este podcast, porque va a estar muy, muy interesante. Esthercita es una persona que se ha dedicado por muchos años a compartir conferencias, talleres en diferentes áreas, en diferentes gremios. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. ¿Qué hacer cuando toca compartir un taller, toca compartir ánimo a las demás personas? Porque parte de las conferencias que ha compartido Estercita son de ánimo, de superación. Pero ¿qué pasa cuando quien necesita ese ánimo es el que El está, mismo el conferencista. mismo Sí, conferencista, claro, ¿verdad? Y absolutamente. para ponernos en contexto, pues Estercita es una persona a quien queremos mucho, apreciamos bastante, Gracias. pero hace un tiempo corto, pues sufrió, o no sé si decir la palabra sufrir, o enfrentó ese momento de ruptura que un ser querido partió. Estercita nos puede comentar quién fue esa persona, pues nosotros lo sabemos, pero Ujú. para que pueda haber una mejor comunicación ahí con quienes nos están escuchando y viendo, cuéntenos acerca de ese momento tan difícil. Bueno, de verdad es un momento bastante difícil, pues nunca, a pesar de que uno cree estar preparado, ¿verdad? Porque como que pues, yo soy cristiana evangélica. Ujú, Como cristiana,
uno cree estar preparado para una situación de esa, para la muerte de alguien, pero no es tan fácil a la hora que llega y nos golpea, ¿verdad? No es tan fácil para nosotros. Es un momento que aunque uno no quiera, aunque uno sea fuerte, pues aparentemente le golpea demasiado duro, pues. Y más cuando uno ha vivido prácticamente toda una vida con mi esposo, vivimos 43 años, Mm, ¿verdad? Que de estar conviviendo día y noche juntos, no fue fácil, pues. No fue fácil cuando él empezó a sentirse mal, no fue fácil llevarlo al médico, compartir con él cuando todos los exámenes que le hicieron. Pero uno de los momentos bastante difíciles fue cuando el médico se acerca y me dice, mire, lo siento mucho, pero ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Nada. Aquí esto está completamente afectada el área, ¿verdad? Era el área del hígado y de los pulmones está muy afectada. Entonces va a ser un proceso muy largo y doloroso, me dijeron. Donde vamos a darle algo para el dolor, para que él pueda superarlo. Y usted prepárese, ¿verdad? Porque lo que viene, pues, es bastante difícil. Le puedo decir, pueden ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, no le puedo decir cuánto tiempo. Pero sí prepárese porque va a ser algo difícil y muy doloroso para ustedes, ¿verdad? Y él era un hombre fuerte, un hombre que usted lo miraba siempre con la cabeza en alto y le gustaba muy valerse por sí, muy, servicial, muy sí. Robusto, atento. Ajá. Y, alto, y era sí. así, ¿verdad? Un hombre servicial. Y miren, sinceramente, eh, a veces todavía afecta, ¿verdad? Pero fue un hombre que me cuidó demasiado. Él se preocupaba por mí él estaba antes en la casa que yo cuando yo venía de trabajar, ya me tenía listo el café, ya me tenía la Mm, refacción. Antes de irme, él me preparaba mi refacción. O sea, y de repente saber que ya no está esa persona, ¿verdad? Entonces no es tan fácil y de verdad, quiero decirles que ese momento fue bastante duro para mí, ¿verdad? Cuando me dijeron, mire, incluso una de las enfermeras se acercó a mí, me abrazó y me dijo, y el doctor me estaba explicando, ¿verdad? El proceso que venía y que cada vez iba a ser peor y que él se iba a quedar sin poder comer y no moverse, ¿verdad? Y no sabía cuánto tiempo iba a ser. Y empezó el proceso, ¿verdad? De verdad, él fue dejando de comer, fue cosa de 15 días. Él fue dejando de comer y cada vez se veía peor. Pero recuerdo que un día lunes mi nieta me dijo, mami, yo miro a mi papi muy mal. Y tú nos has enseñado a confiar en Dios. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que tú nos has enseñado? Reunámonos y entreguémoselo en las manos a Dios y que Él sea el que tome el control. Él no tiene por qué sufrir. Y dije, tienes razón, porque por lo mismo que uno está afectado, a veces se nubla un Sí. poquito la razón, ¿verdad? No puede actuar. Pero ellas sí estaban en ese momento. Entonces, ese día martes, nos reunimos todos en casa, ¿verdad? Y entonces, nos tomamos un tiempo, se tomaron ellas un tiempo con él, hablaron con él, y luego, pues, ya como lo dejamos acostado y nosotros afuera, nos reunimos y le pedimos misericordia a Dios. Le dijimos que no, que los médicos podían decir todo. Claro, él era un hombre ya de 70 y ¿qué? 8 años. Y ya había tenido un problema bastante serio y Dios lo había sacado de ahí. Entonces le pedimos misericordia al Señor, que las cosas no tenían que ser como los médicos decían y que él era un hombre que le había servido al Señor, que lo amaba y que tuviera misericordia de él. Entonces nos reunimos así, igual el día miércoles nos volvimos a reunir en la casa por lo mismo, porque ya él estaba muy mal. Y miren, él salió al patio, lo sacamos al patio porque quería salir y regañó a mis hijas, ¿verdad?
miren, ya no es hora que estén aquí porque era todavía, ya habían abierto bastante el país, habían quitado muchas restricciones, pero sí había un horario todavía. Estercita, voy a hacer una pequeña pausa para que quienes estén Perdón. escuchando estén bien en el contexto. Esto está sucediendo a mediados más o menos del 2021. Del 2021. 2021, así es. Estamos Ajá, en el Julio, agosto más o menos 2021. ajá. hoy estamos en junio Fue octubre, 2023, o octubre de sea, 2021. octubre 2021, o sea que Ujú, estamos hablando que eso sucedió hace aproximadamente año y medio. ujú. De hecho, antes de platicar con Estercita sobre este podcast, yo le preguntaba si ella estaba lista para hablar sobre este tema, porque es un tema muy delicado, muy sensible, que pues obviamente es difícil De acuerdo. comentarlo, pero yo creo que también Así le es. agradezco bastante a Estercita que esté dispuesta, porque en este momento creo que se puede dar alguna parte de la esencia de este momento difícil que quizás usted está atravesando o que usted conoce a alguien que lo está atravesando y que necesita algún tipo de ayuda y esperamos que este podcast cumpla esos propósitos de poderles ayudar. Perdón que interrumpí. No está bien. Pues les decía que ese día él salió al patio y habló con nosotros. Y luego lo fuimos a acostar y miren, fue cosa de menos de 3 minutos. Él se acostó y yo salí porque tenía que darle medicina para el dolor, ¿verdad? Salí y si me tardé 3 minutos fue demasiado. Cuando regresé él estaba dormido, como que estaba dormido, así con una paz tan grande en su corazón que de verdad me impresionó mucho, ¿verdad? Y yo me hinqué y me puse a orar, ¿verdad? Y le di gracias a Dios y le hablé. Algo que me han dicho algunos médicos es que una persona que muere, su mente todavía está, creo que 2 horas pasa, puede uno hablar y él puede escuchar todavía, el alma también asimila, ¿verdad? Y sí, le agradecí todo lo que había hecho y salí a decírselo a mis hijas, ¿verdad? Y todas estaban impresionadas, pero si ahorita estaba aquí estaba mi papá, pero miren la misericordia de Dios, eso es lo que yo admiro, ¿verdad? Y entonces, ¿me duele? Sí me duele, Por supuesto. les digo que sí, porque como les digo, era un hombre que me cuidaba demasiado, pero agradecida con Dios, porque no se cumplió lo que los médicos dijeron. Él en realidad 15 días, no pasó todo lo que había que pasar. Entonces, agradecida con Dios por haber tenido misericordia de él, por el amor que le tuvo. Y les digo, eh, fue algo que en ese momento me dolió demasiado. No soy una persona que pueda llorar cuando algo me afecta directamente. Eh, sí, sí me salen lágrimas, ¿verdad? Claro. Y me duele el corazón, pero no soy una persona que pueda llorar, ¿verdad? Y les digo, asimilar el proceso al principio fue bastante difícil porque acostumbrada a que a uno lo cuiden, a que a uno le den Las mucha atención, atención. y luego saber que ya no está, ¿verdad? Ya no está. Entonces viene el proceso de verdad, ¿qué pasó, va? ¿Cómo fue que tan rápido? Porque no lo esperábamos. Incluso estábamos, perdón, voy a tomar un trago Sí, de sí, agua. sí, claro. No, mientras Estercita se toma la agüita en un rato, comentemos lo del proceso del duelo, ¿verdad? De repente, Sí. cómo las Las etapas etapas que y cómo estábamos lo viendo, aplicamos acá. por supuesto. Ujú. Bueno, si está siendo de bendición para usted, si está identificado con este tema, compártalo porque a alguien le va a servir en un mes, en 5 días o inclusive mañana, después de que usted lo vea y lo escuche, le va a servir a alguien. Así que por favor, compártalo. Sí, como Es- dijiste, todos estamos Sí, anuentes a. anuentes a esto, ¿verdad? O sea, somos seres humanos, Ujú. estamos en esta vida y nos enfrentamos con esta situación. Como lo dije al inicio, de forma directa o indirecta. La forma Ujú. directa es que un familiar, un ser querido, ya de una forma repentina quizás, partió a la presencia de Dios. Yo no, que por cierto, esa era una de las preguntas que le tenía a Ejercita, ¿cómo? Pero vamos a terminar esta historia que usted está comentando y después le voy a
de repente, cómo percibimos ese concepto de muerte, porque yo creo que eso es algo muy clave en lo que estamos hablando. Pero continúe, Esthercita, por favor. Bueno, les voy a decir, sí me tomé mi tiempo, ¿verdad? No sé, no recuerdo bien, unos 8, 15 días tal vez, ¿verdad? Porque no soy una persona de sentarme una persona pasiva no Sí, soy. Esthercita definitivamente es muy dinámica, no puede estar Activa. tranquila, muy activa. Sí, no puedo. Y siempre he pensado esto. Hay 2 cosas que puedo hacer. O agradecer a Dios por el tiempo que me permitió compartir con Él, por esos momentos tan maravillosos que vivimos. Y de verdad yo les digo, yo vivo cada día como que fue ayer. Yo siento que Él está conmigo aún, ¿verdad? Siento que fue ayer. Y cuando recuerdo cuando paseábamos, cuando íbamos y yo no puedo dejar de sonreír, de sentir algo bonito, ¿verdad? Pero sí les digo, o vivo agradecida con Dios por el tiempo que me permitió compartir con Él esos momentos tan bonitos. Claro, no todo fue bonito, sí tuvimos nuestros Como en altibajos, toda, como en toda pareja, ¿verdad? Exacto, Con por unos supuesto. caracteres bien fuertes los dos, porque él acostumbrado a mandar en la empresa y yo igual, ¿verdad? Acostumbrada a que yo llegaba y se hacía lo que yo decía en las empresas. Entonces, a veces teníamos esos roces, ¿verdad? De que bastante liderazgo. liderazgo. Gran líder. Entonces, a veces él me decía, cielo, se te olvida que no estás en tu empresa. Sí, Y Llega aquí, mando yo. ¿Cómo es? Yo tengo la última palabra. está Sí, mi bien. amor, está bien, mi amor. sí. Sí. Y miren, hasta cuando cuento así, ¿verdad? No sé, me siento muy bien, ¿verdad? Y sí, nos costó, yo le voy a decir que no, Dios tuvo que obrar mucho en nosotros, ¿verdad? Eh, Matrimonios para toda la vida y él un montón, ¿verdad? Claro. Y les digo, entonces, quizás fueron 15 días, a veces todavía lloro, no les digo que no, va, Mm. a veces todavía lo siento así, pero vivo agradecida. Como les decía, 2 cosas. O vivo agradecida con Dios el tiempo que me permitió compartir con Él, porque fue algo hermoso. O vivo amargada pensando que, ¿por qué se murió? ¿Qué pasó? Mm, mm, ¿Y qué voy a lograr con eso? La renegación, podríamos decir. mm. Exacto, y no voy a lograr nada, pues, ¿verdad? Entonces, ah, cuando me siento muy agotada y siento que mis fuerzas ya no dan, hay un texto que me llena mucho, pues, y, y lo repito incluso hoy en la mañana, ¿verdad? Me levanté y no, me sentía un poquito así sin fuerzas y entonces lo primero que digo, pues Él es el que me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila y mi copa está rebosando. Eso es algo que, Actitud, ¿verdad? sí, es la actitud, ¿cómo? Y eso es algo que me llena y me levanta, porque de verdad hoy no me quería levantar, ¿verdad? Pero cuando empiezo a hablar las promesas de Dios en mi vida, eso me levanta. E incluso cuando me he sentido con aquello que ya no puedo más y digo, bueno, porque miren, uno tiene a sus hijos, tiene sus nietos, pero hay cosas que no se comparten con ellos. Hay cosas que se comparten con la pareja. Entonces, tarde o temprano, aunque Dios me ha bendecido en esa forma, porque mi familia está al tanto de mí y me cuida, pero hay momentos en que me siento sola, ¿verdad? Y me hace falta. Pero eso no quiere decir que me siente a llorar ni nada, ¿verdad? No, tengo que seguir adelante, porque así como él me amaba y me apoyaba en todos mis proyectos y yo igual, creo que le gustaría verme seguir adelante, ¿verdad? No quedarme atrás. Entonces, duele, pero el mundo sigue, Exactamente. ¿no? Tengo mi familia, ¿ah? Ejercito, ¿usted cree que para superar o para
enfrentar estas situaciones tiene que ver qué percepción tenemos nosotros de la muerte, cómo nosotros concebimos en nuestra mente, ¿verdad? El concepto de qué es la muerte. Por ejemplo, para buscar qué pudiera ser la muerte. Mira, fíjate que antes de contestar esa pregunta, la vez pasada escuchaba un mensaje de un predicador que decía, mire, cuando está en la fase de que alguien se murió y usted está con esa ira y dice, es que ¿por qué se murió si él era mi felicidad? Entonces, usted no quería que él se muriera porque era su felicidad. Usted estaba pensando solo en usted, en el egoísmo. Pero ¿y si era parte del plan de Dios que él ya tenía que partir, pero usted se enoja porque le están quitando su felicidad? ¿Quién es el egoísta? ¿Quién está mal? Y realmente es muy válido, es un argumento Ujú. muy válido, porque obviamente hay cierto apego y demás, pero es parte del ciclo de vida y no puede depender de alguien más si no hay una convicción plena de una visión futurista de así, de lo que me estabas preguntando, ¿verdad? Ujú. Que, ¿cuál era la pregunta? ¿En qué concepto o Así, qué crees vos? Ajá, el que concepto de la muerte. Y es que básicamente es eso de saber que es transitorio, que es, como diríamos en un verbo, es un gerundio, ¿verdad? Es algo con un principio y un fin, pero la decisión en cómo aceptarlo está en uno. De- Depende de muchos factores, de la formación, de la incidencia social que uno pueda tener, pero sobre todo de la convicción que uno tenga en ese tiempo, en el tiempo que Dios le va a permitir estar aquí, ¿verdad? Eso. Sí, buenísimo. definitivamente. Yo considero que la muerte, lo considero así, ¿verdad? Es una transición, es Ujú, es un paso, un nacer de nuevo en la eternidad. Dejamos de movilizarnos sobre esta tierra, dejamos de percibir el oxígeno, ujú, pero es una transición y nacemos en la eternidad. No mm. tenemos una constancia palpable de que ahí está la eternidad, El, pero lo el creemos. certificado. Ajá, no lo tenemos, pero hay una fe en nuestro corazón y yo creo que tiene mucho que ver, pues, porque hemos creído, ¿verdad? En nuestro Señor Mm, Jesucristo, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces yo creo que ahí está nuestra esperanza, La visa. ahí está nuestra visa, ajá, nuestro permiso. Yo creo Sí, que eso cabal. también ayuda, lo comento porque eso ayuda muchísimo, definitivamente, a enfrentar una situación como esta, ¿verdad? De la que estamos hablando. Marcercita, ¿cree usted que Ah, eso le ayudó a usted? sí, definitivamente. Yo creo firmemente en las promesas de Dios. Yo toda mi vida me he agarrado de las promesas de Dios. Les digo, he vivido cosas bastante difíciles y solo las promesas de Dios me han sostenido. Y yo creo que cuando uno muere es algo lindo. E incluso yo bromeo con mis hijas, ¿verdad? Yo bromeo y les digo, miren, el día que yo me vaya, por favor no vayan a estar llorando, porque yo voy a estar sentada a la mesa del rey, les digo yo, voy a con un ahí con un plato delicioso y usted llorando aquí, me van a amargar, les dije. Y Yo creo que sabe que eso me recuerda una imagen que vi ahora con la famosa inteligencia artificial, ¿verdad? Que hubo alguien que le pidió a una de estas aplicaciones que reprodujera un pensamiento o una frase que le iba a escribir y le colocó el primer día en el cielo y precisamente era una mujer abrazada con el Señor, ¿verdad? Así con un abrazo tan fraterno y profundo que denotaba, que decía al fin o Wow. por fin, ¿verdad? Y eso lo hizo la inteligencia artificial. Vean que Ujú. el primer día en el cielo, miren, a mí esa me impactó, impresión. solo porque es después de tantísimo tiempo, que era lo que usted decía, voy a estar con el Señor Ay, sí. y ya no hay dolor y todo la promesa que está en la escritura. Creo que también por ahí pasa el tema de la convicción, ¿no? Ujú. Y como el tiempo se nos va tan rápido, Sí. ustedes, me Oh, gustaría que entráramos al asunto del duelo. ¿Cómo superar el duelo? Según documentos o según la psicología, no sé exactamente, porque no soy psicólogo, pero no sé exactamente qué línea o qué pensamiento afirma, ¿verdad? Las etapas del ujú. duelo, pero yo creo que se pueden generalizar.
Estaba leyendo ahí que habían 5 Ujú. etapas, ¿verdad? Así Me es. parece que, pues tal vez no vamos a ser en ese momento tan específicos en cada etapa porque no se trata de una Ujú. clase de psicología Sí, ni sí, una, claro. ni una sesión de consejería. Simple y sencillamente queremos dar algunos puntos que creo que pueden ayudar a cada uno de los que están escuchando y viendo. ¿Cómo fue ese proceso de hacer cita? Me parece que está la aceptación, no, Aceptación. la La La, negación, la negación la primero, negación. negación. Ajá. es un momento en que uno, bueno, le impacta, ¿verdad? Como nosotros. No puede ser si él estaba aquí Ujú. ahorita. ¿Cómo es eso que me dices que está muerto? No es cierto. Y Eso es la no lo creo. negación, ¿verdad? No lo acepta, no lo cree porque uno los ha visto. Ahora imagínese, eso lo hace uno y sabiendo que él ya estaba Ya está desahuciado por enfermo. los médicos. Ujú. Pero ahora imagínese cuando mueren en un Sí. accidente. Oh, Ja. qué Ay, ¿Qué duro. Dios. verdad? Mm. Ahí sí, ¿por qué? Mm, ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? increíble. No puede ser, ¿no? Ah, ¿Tú has experimentado esa Sí, sensación? con mi hermano. Oh, sí es ¿verdad? cierto, man. Sí, Sí. Sí, son con tu algo hermano. que le Ujú. impacta. De verdad, eso ¿Te no lo acordás? recordaba ahorita que Sí, lo sí. mencionas. Diciembre de Entonces, 2012. ¿en serio tanto tiempo ya? Diciembre de 2012. Wow. Exactamente. Sí, Y fue Wow. justamente así, ¿verdad? De un día para otro. ay, Y la pero mano, pues yo me no. acuerdo de esa noche ahí Sí. como, qué duro. Sí. Llegó tu mamá. Eh, a mí, en lo personal, me tocó que ir al INASIF, ver el cuerpo, o sea, abrieron la bolsa, eh, pues uno acercarse y decir, sí, sí es la persona, sí. ¿Puedo cerrar la bolsa? Sí, ciérrela. Bueno, entonces ahorita se lo entregamos, la persona lo entrega y a traerlo de vuelta. O sea, yo sé muy bien lo que está hablando Sí, ella Exacto, desde cierto, otra sí. cierto. perspectiva, Ujú, pero sí lo sé ujú. bien, ¿verdad? De que no puede ser, pero si ayer hablé con él o antier hablé con él, la negación como tal, Sí, pero sí. continuamos con las etapas. Sí, yo se los digo también por experiencia, porque yo anterior tuve una experiencia bastante fuerte. Quizá otra vez la vamos a hablar, Ujú. No, ese tema es pero muy yo les extenso. Yo creo que digo, sí, sí, definitivamente vamos a yo tener les que seguir en digo, otro podcast. miren, de verdad, yo me subí a un bus y de repente estaba en un lugar donde nada que ver, donde no sabía que yo no venía aquí. Perdía la noción, perdía la noción completamente. Y como que de repente volvía en sí, ¿verdad? Entonces yo me imagino, si uno que sabe que ya le han dicho que va a morir la persona que ama, se encuentra en un momento así de que, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y ahora un accidente, no quiero ni Inimaginable, pensarlo, no ¿verdad? quiero Sí, ni sí, sí, sí. imaginarlo. Pero sí es la etapa de negación, uno no acepta, uno no quiere pasar por eso. Sí, ahí es donde la carne puede más que la razón y que el Y espíritu. cómo se supera eso? Porque quizás alguien puede estancarse en esa Ujú. etapa y vivir, ¿verdad? Pasar 1 año, 2 años, y es que no puede ser o puede estar por allí, porque eso sucede en algunas ocasiones. Pero ahí va a Sí, estar, allí va a estar, un día va a venir y me va a sí. tocar a la puerta, yo sé que va a venir. Sí, yo he conocido personas que incluso todavía guardan la ropa y todo lo, porque dicen, no, ahí por ahí va a aparecer. Ujú. O sea, no han tenido tal vez una orientación o alguien que O les pueda aceptar esa realidad. acompañar, acompañar en eso. Así, me tocó asistir a una persona y esta persona se había muerto también su esposo y hacía llamadas. Lo llamaba al trabajo. Ya había pasado como 3 meses, 4 meses, ¿verdad? Pues sí, es bastante difícil. La época de Mm, la negación uno no acepta, ¿verdad? que No la quiere. mente y los sentimientos están escuchando, ¿verdad? Wow, qué Sí, duro. No cabal, la acepta. mente así que Sí, vuelvo a poner el contrapeso en el tema espiritual, cuando uno sabe que hay una esperanza después de exacto, todo, ahí está. pero también empieza la carne, creo que en algún momento pesa más, ¿verdad? O sea, el sentimiento, la naturaleza pecaminosa humana, dice, no, hombre", empieza incluso hasta a renegar, ¿verdad? Hasta cierto punto puede ser válido porque Ujú. Por el dolor. Sí, si es por una sorpresa, le podríamos Ujú. llamar así, pues ni modo. Ahora, también usted nos está diciendo que a pesar de una preparación y de todos modos puede llegar uno a eso, es que esto es muy es Es complejo. impresionante. muy difícil, es muy No le difícil. podemos dar una fórmula mágica o un No, listado o enviarle un PDF donde están todos los pasos. Instrucciones. Ajá, No, no es un manual porque no es así. Simplemente le queremos compartir y darle un poco de lo que vivimos porque quizás le puede apoyar, le puede ayudar. Dios no lo quiera,
muy pronto o quizás ya está en ese proceso, pero le queremos compartir que la roca fundamental de sobrepasar esto tiene un nombre propio y un nombre que ha Así es. trascendido por más de 2000 años. Se llama Jesucristo. Entonces, Él es el único, no se ¿verdad? puede, él es el único porque uno puede ir al psicólogo y sí ayuda, no digo que no, ¿verdad? No podemos hacer a un lado eso de ir al psicólogo es muy bueno. Pero cuando uno se agarra de la mano de Dios, cuando uno, ahí sí que, como dicen, si tan solo tocar el manto, ¿verdad? Entonces uno se siente como seguro, como que ahí, a pesar de que se doblega y llora y todo, pero en el fondo hay una esperanza, hay un consuelo de que Él está con nosotros y que no nos va a dejar y que la muerte sí llega para todos. Pero dice que, porque es natural, ¿verdad? Nace, crece, se reproduce y muere todo ser vivo. Y no sabemos cuándo, ¿verdad? Pero si nos agarramos de la mano de Dios podemos salir adelante. Cuesta. No les voy a decir que no, sí cuesta. Pero aparte de eso también tienes que ponerte metas, ¿verdad? Hay que ver más allá. Logros. Logros, Eso. sí, no quedarse, y me encierro en el dolor porque ya no aguanto. No, hay que ver qué hacer. Y La vida la continúa. vida continúa. Y una de las cosas que lo ayuda mucho a uno es ayudar al que necesita, ¿va? Sentirse útil. Buenísimo. Ayuda a ser útil, ayudar, Tomen nota de eso. echar la mano, ¿verdad? A alguien. Eso ayuda mucho. Eso, En lugar de estar exigiendo que me ayuden, ajá, ¿verdad? Ajá. Poder ayudar a otros, ¿verdad? En un podcast exacto. con William González, él hablaba de esto. Él decía, no esperar a que la gente me entienda a mí, Exacto. ¿verdad? No, yo quiero que me comprendan que yo estoy en esa situación, sino que encontrar el momento donde decir, bueno, yo ahora voy a entender también a la gente. Si no me pueden ayudar es por esto, si no pueden hacer esto conmigo es por esta otra razón, Mm. ¿verdad? Ponerse en esa posición. Y te cuento que hemos llegado solo a la primera etapa y ya se nos Se fue nos va el el tiempo. tiempo ¿Verdad? y yo creo que ese es un tema que podemos Sí, continuar. claro, Me gustaría que siguiéramos platicando con esto porque absolutamente. sé que nos va a ayudar a muchos. Algo que quieran agregar, porque si nos enfocamos o si hablamos un poquito sobre las etapas del duelo, ¿verdad? Nos falta comentar lo de la ira, Ahí. La la aceptación. depresión y la aceptación para llegar a ese Sí. momento de victoria, quizás Sí, donde ya queda una cicatriz, pero ya no está el dolor persistente, sino que ya Solo la marca. es una marca que yo creo que el tiempo ayuda, pero más que el tiempo, yo creo que Dios es quien así es. sana el corazón. Y Eh, se vale llorar, Sí, 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 por se es vale supuesto. llorar, necesario, es ¿verdad? necesario. Bueno, ¿Será malo no llorar? Así, Jesús lloró. Exacto. ajá. Ah, Sí, sí. sí es malo, les voy a decir porque yo paré en el hospital por no llorar. Y Wow. sí, me Sí. dijeron los Ay, médicos que había sido por ¿Y eso. con qué síntomas? ¿Qué sucedía? Bueno, ¿Problemas físicos o solamente mentales? físicos, dolores, era lo que hablábamos. Sí, ajá, hablábamos de enfermedades físicos. psicosomáticas antes de la grabación. Ajá, físicos y problemas estomacales Ah, y falta de respiración. Y cuando me examinaron y todo estaba bien, el doctor preguntó, ¿verdad? Si yo no había tenido un duelo, algo que me afectara, un dolor que me afectara directamente, ¿va? Y usted llora, y yo no puedo. mm. Entonces, es Vamos mejor a hacer llorar. que llore, le dije. Sí, es mejor llorar. Y si no les digo que no lloro, porque sí lloro, sí Claro, lloro. Se me salen las lágrimas y todo, pero no es aquel llorar como debería como serlo. María Magdalena. Como ella no puedo. Llorar es necesario, Pero ¿verdad? sí es Absolutamente. necesario. La Bueno, Otro podcast, vamos, si usted cuando quiere, llorar es necesario, es título otro. Está bien, título muy bien. Podcast. si usted quiere seguir escuchando más sobre esta etapa en la que ya, pues, por lo menos aquí 2 personas hemos pasado por esto muy, muy de cerca y que ha sido es un proceso bastante difícil, hay más todavía. No se quede ahí con la gana, le aseguramos que hay otro episodio porque ahorita el tiempo ya se nos fue. Entonces, siga el canal, comparta, invite a gente a que lo vea. Si usted sabe que hay más personas que están pudiendo necesitar este tipo de información, este tipo de consejos o experiencias, compártalo, por favor. Que Dios lo bendiga. Los esperamos en el próximo podcast. Bendiciones.